Queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión hacemos bien en comenzar con una palabra de disculpa por razón de que este comentario llega hasta usted de manera tardía. Y es que finalmente, gracias a nuestro Padre Celestial, este servidor se encuentra suficientemente bien después de que en casa este servidor y toda su familia nos encontrábamos recontagiados con el virus actual y lamentablemente los síntomas habían sido suficientemente fuertes como para impedir que hubiésemos realizado antes este comentario. Así que habiendo dicho esto, ya ustedes saben por qué razón estamos llegando tan tarde con este comentario, pero agradecemos a todos los que oraron por nosotros, por nuestra pronta recuperación. Muchísimas gracias, ya nos encontramos suficientemente bien, solo permanece un poco de molestia y dolor en la garganta, pero estamos bien por la gracia del Señor. Así que sencillamente, antes de orar e introducirnos al texto bíblico que nos corresponde para esta semana, solamente recordar que este comentario tiene un complemento en vivo para responder algunas inquietudes, algunas preguntas que hayan surgido durante el estudio de esta semana, el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que los esperamos en el nombre del Señor. Habiendo dicho esto, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a comentar la sección pertinente para el día de hoy, que se encuentra en Hebreos, capítulo número 5, versículo 11, hasta el versículo número 20 del capítulo número 6. Esa es la sección, así que vamos a orar y estaremos listos para comentarla. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito, santo, poderoso eres tú, Señor, y tu nombre sea glorificado, magnificado y exaltado delante de nuestros ojos por los siglos de los siglos, Señor. Ahora, Padre Santo, que abrimos el texto bíblico, queremos, Señor, pedirte ayuda y el cumplimiento precioso de la promesa de tu Santo Espíritu viniendo para auxiliar nuestras mentes y corazones y así, Señor, ayudarnos a entender el mensaje de tu palabra, ayudarnos a contemplar a Cristo exaltado delante de nuestros ojos y así, Señor, tu Santo Espíritu pueda transformarnos de gloria en gloria con todo su poder a la misma imagen de Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo número 5, versículo número 11, y vamos a estar comentando la sección pertinente hasta el capítulo número 6, versículo número 20. Así que de inmediato vamos a leer el texto bíblico. Nos dice lo siguiente. Acerca de esto es una referencia a lo que se ha dicho anteriormente en el versículo número 10 del capítulo número 5, donde se nos exponía la idea de la designación, constitución de Jesucristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto, de acuerdo con el autor de Hebreos, debía ser ya conocido, dominado, manejado por los lectores que son la audiencia de la epístola a los Hebreos, suficientemente como para demostrar crecimiento, madurez de los sentidos que funcionan en el discernimiento de los asuntos espirituales. Y eso es exactamente lo que el apóstol va a comentar a partir de este momento, donde él dice, acerca de esto, acerca de la designación de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nota que la dificultad del asunto, la dificultad de comprender a Cristo designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y comprender la ejecución del sacerdocio por parte de nuestro Señor Jesucristo, siendo capaces de comprender los beneficios, siendo capaces de discernir los asuntos doctrinales desde las mismas fuentes del Antiguo Testamento, siendo capaz de aprovechar de los beneficios que representa la entronización de Cristo como Rey y sacerdote. Todas estas cosas no tienen dificultad que radique en una complejidad inherente a estos asuntos doctrinales. No, la dificultad de estos asuntos radica en un problema de los propios lectores o de la propia audiencia del apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos. Y el problema o la dificultad para comprender estos asuntos radica en una falta de prontitud para oír y comprender estas cosas, que proviene de, como va a decir a partir de ahora el apóstol, de no hacer uso de los sentidos espirituales que disciernen el bien y el mal, que permiten sencillamente comprender de manera presta estos asuntos. El problema está en los lectores, el problema está en la audiencia. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo les dice? Les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En pocas palabras, aquí el apóstol está diciendo que su audiencia, ya debían dominar estos asuntos, debían ser maestros, pero son todavía como niños que necesitan participar de alimentos sencillos como la leche. Pues eso es lo que el apóstol piensa. No estamos nosotros intentando dar una clase de nutrición en esta oportunidad. Sencillamente el apóstol piensa que la leche es un alimento sencillo, es el alimento que precede a la introducción de los sólidos que los niños van consumiendo para aprender a masticar y así desarrollar apetencia por los alimentos más complejos. ¿Ok? El apóstol está diciendo que estas personas están todavía en los primeros pasos de la nutrición bíblica de sus sentidos. Todavía no están preparados, dice el apóstol, todavía no estaban listos para la participación de los asuntos complejos, que de acuerdo con el apóstol va a ser estos asuntos que pertenecen a la mirada espiritual de Cristo como ejerciendo el sacerdocio, que es lo que él va a llamar a partir del capítulo 6, versículo número 1, la perfección. Este asunto todavía los creyentes no se encontraban listos para discernirlos, para procesarlos mentalmente. ¿Por qué? Porque son demasiado complejos, porque estos asuntos pueden abrumar y llenar la mente de complejidades innecesarias. No, el problema es que ellos se habían hecho tardos para oír. No habían dado ejercicio suficiente a sus sentidos espirituales y se encontraban todavía como niños en necesidad de los primeros rudimentos, de las cosas elementales de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Él ya nos la va a decir en este momento. Y dice entonces el versículo 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
La palabra de Dios es llamada palabra de justicia en el versículo 13 porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? Mira cómo. Para los que por el uso, ¿te das cuenta? Aquí el apóstol hace referencia a una ley que es propia de toda mente y es la ley de la contemplación. La ley de la contemplación nos dice que la mente se acostumbra a aquello a lo cual le es común morar. En otras palabras, la mente se convierte en similar a aquellos asuntos sobre los cuales se le permite habitar. Allí donde usted permita que su mente pase tiempo, a eso su mente va a asimilarse poco a poco. De esta manera, el apóstol dice que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto nos dice entonces que había creyentes que poniendo su mente en estos asuntos celestiales, lograban crecer, avanzar en el conocimiento de Dios, en el manejo de la palabra de la justicia, en el manejo de las palabras de Dios, para que su comprensión de estos asuntos pudiese avanzar más allá de los rudimentos, de las cosas elementales. ¿Cuáles son estas cosas elementales que gracias al ejercicio de los sentidos espirituales, los creyentes son invitados a contemplar? ¿A dónde quiere llevarlos el apóstol Pablo? ¿Cuáles son estos temas? Y vamos a mirar a partir del versículo número 1 del capítulo 6 que hay temas que pudiésemos colocar dentro de la categoría cosas elementales o rudimentos de la palabra de Dios, mientras que hay un tema al cual el apóstol Pablo invita a sus lectores, a su audiencia, a acercarse, a avanzar, pues el apóstol considera que este es el tema que los creyentes deberían ya mirar con la finalidad de estar preparados para soportar las penurias, la tribulación de la situación presente que vive. Vamos a mirar cuál es el tema y vamos a mirar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol, versículo número 1 del capítulo 6. Dice él: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y esto es maravilloso, maravilloso, porque esta sección de la epístola a los Hebreos ya nos muestra estructuralmente hacia dónde apunta y hacia dónde se desarrolla el pináculo del mensaje del apóstol Pablo a los Hebreos. ¿Dónde tiene, según esto, según Hebreos capítulo 6, versículo 1, dónde tiene el documento de la epístola a los Hebreos su lugar más elevado? ¿Dónde tiene su pináculo? ¿Dónde tiene el punto al cual todo el argumento ha sido construido y estructurado para llevarnos? ¿Dónde se encuentra? Se va a encontrar en aquel lugar donde el apóstol finalmente nos dirá que, a diferencia del sacerdocio levítico, el sacerdocio de Cristo sí puede conceder la perfección. A diferencia de los sacrificios y de la sangre de los machos cabríos y de los becerros y de todo cuanto formaba parte del culto que había llegado a ser para el tiempo de la audiencia del apóstol Pablo a los Hebreos, había llegado a constituirse como viejo pacto, todo este culto de sangre de animales que no podía quitar los pecados y nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfecto a los que por ellos se acercan, porque nunca puede purificar la conciencia de los adoradores, sino solamente purificar su carne para el ejercicio de este culto. El sacerdocio de Jesucristo, que se ha sentado a la diestra del trono de Dios, sí puede otorgar la perfección. Y el capítulo 10 nos dirá que la perfección que Cristo otorga consiste en una limpieza purificadora de la conciencia y del corazón, que son renovados experimentando la escritura de la ley de Dios en la mente y corazón, para habilitar al adorador a prestarle servicio en obediencia continua a Dios, de manera que Cristo hace en nosotros, su presencia, su vida poderosa hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios, y Dios, cumpliendo todas las promesas de su pacto eterno en nosotros. Eso es lo que el apóstol considera perfección. En otras palabras, esa regeneración, esa habilitación que el Espíritu Santo lleva de la mente y corazón, en donde somos purificados para servir ahora en obediencia al Dios vivo, obediencia que no es resultado de los esfuerzos humanos, sino de la vida y presencia poderosa de Cristo en nosotros, que nos hace hacer todo lo que es agradable delante de Dios. Esa es la perfección que el sacerdocio de Cristo ofrece y concede a todos los que por fe se acercan a Dios en su nombre. Y esta perfección es a lo que el capítulo 6, versículo 1 nos invita a avanzar. ¿Por qué razón el capítulo 6, versículo 1 nos invita a avanzar a la perfección? Porque, queridos amigos y hermanos, atención con esto. El construir una relación de conocimiento sólido, genuino, beneficioso con Dios, el conocer a Dios para llegar a eso que Cristo quiere concedernos, no se encuentra en repetitivamente habitar en las cosas más elementales de la palabra de Dios, como si estos conocimientos fuesen demasiado especializados para los hermanos comunes, sino que es preparado y especializado solamente para un gremio selecto, donde el poder intelectual y el dominio de los asuntos complejos de los oyentes les habilite para formar una sociedad en la que solamente entre ellos se puede hablar de estas cosas. No, nada que ver, nada de eso. El conocimiento de Dios al cual el apóstol quiere llevarnos es un conocimiento en donde Cristo se muestra capaz de perfeccionar, capaz de limpiar, capaz de quitar el pecado tanto de los registros celestiales como de los corazones y conciencias individuales de todo adorador. Y este conocimiento es precioso, es capaz de ser comprendido, es perfecto para que lo entienda todo hermano que forma parte de la fe, no un círculo selecto, no un grupito de personas que son muy inteligentes y son capaces porque manejan las lenguas bíblicas y tienen algunos títulos universitarios. No. Este conocimiento de Cristo, capaz de dar perfección, capaz de purificar, capaz de limpiar, capaz de sacar el pecado de mi conciencia, de mi corazón, para servir a Dios en pureza y santidad. Este conocimiento es para todos. Este conocimiento es la vida de la iglesia. Este conocimiento es el triunfo del remanente. Este conocimiento es la vida del pueblo de Dios en los últimos días. Es Cristo y solo Cristo, en su poder, santidad, justicia, en la eficacia de su sangre que limpia y nos hace capaces de servir a Dios en toda justicia y santidad, haciendo lo que es agradable delante de sus ojos. ¿Quién? Él en nosotros, por su justicia, por su poder, por su fidelidad. Este conocimiento por amor al cielo es, repetimos,
la vida de la iglesia. Este conocimiento es para todos. Este conocimiento debe tenerlo y poseerlo todo aquel que anhele crecer en la gracia y en la justicia de Cristo. Este conocimiento es para todos, porque Dios quiere enseñárselo a todos. Dios quiere que todo creyente que vive hoy, en esta actualidad, sea capaz de comprender que Jesucristo puede librarlo del dominio del pecado, del dominio de sus tendencias heredadas o cultivadas, limpiando su conciencia, limpiando su corazón y habilitándolo para servir en toda justicia y santidad, haciendo Cristo en él lo que es agradable delante de su Padre por su vida poderosa que se lleva toda la gloria. Ese conocimiento es para ti y es para mí, es para todo hermano de la iglesia. No importa que esté comenzando en la fe, no importa que tenga años en la fe, este es el conocimiento de vida para el momento. Y es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Eso era verdad presente en su tiempo y sigue siendo la preciosa verdad presente en el momento de hoy. Eso es lo que el apóstol quiere mostrarnos. ¿Y de dónde proviene ese conocimiento? ¿De dónde nos llega ese conocimiento? Ese conocimiento nos llega de contemplar a Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Contemplarlo como sacerdote, contemplarlo como aquel que ascendió victorioso, llevando nuestra humanidad al más alto cielo, convirtiéndose por medio de la unión de la naturaleza humana con la divina, convirtiéndose en el vínculo por el cual Dios cumplirá y a través del cual Dios garantiza el cumplimiento de toda promesa contenida en las Sagradas Escrituras, para que aquel que contemple a Cristo, que ponga su fe en Él, sus ojos en Él y lo mire constantemente, Cristo lo transforme a su propia imagen por su poder. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer, lo que nosotros necesitamos hacer, a diferencia de lo que el apóstol Pablo dice que son los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos rudimentos? Mira cuáles son esos rudimentos. Dice así: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Fíjate los fundamentos, los rudimentos. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Puedes darte cuenta cuáles son entonces los rudimentos de la doctrina de Cristo? Se trata de arrepentimiento de obras muertas, cosas que los creyentes ya debían manejar; de la fe en Dios, cosas que los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se dirige ya debían ser maestros en ello. También debían comprender bien aquello de lo que se trata la doctrina de los bautismos o de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas cosas son fundamentales, elementales, el ABC de la doctrina cristiana. ¿A dónde aspira el apóstol llevarnos? A la perfección, que proviene de la contemplación de la verdad de Cristo sentado a la diestra del Padre, cual sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Las promesas eternas del pacto eterno. Las promesas sobre las cuales el pacto eterno está edificado, que se cumplen en todo aquel que contemplando a Cristo reciben su cumplimiento por medio de Cristo, por medio de su obra, por medio de su fidelidad que Cristo garantiza al heredar Él primero las promesas del pacto eterno para dárnoslas a nosotros y garantizar que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas promesas? La promesa de la escritura, de la ley de Dios en la mente y corazón, la promesa del acceso directo, genuino, constante, poderoso al trono de Dios, al poder infinito del universo por medio de Cristo, y la promesa del perdón total y completo de los pecados. Seguimos entonces avanzando y dice el apóstol lo siguiente: porque es imposible. ¿Por qué hay que avanzar a la perfección?
¿Por qué no hay que permanecer allí en la doctrina elemental de la palabra de Dios, la doctrina de Cristo? ¿Por qué razón no hay que perseverar en las cosas elementales, en los rudimentos? Porque es imposible, dice. Aquí está la razón. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a mirar, después de haber leído el argumento completo, vamos a mirar de qué se trata. A ver, es imposible, ¿qué cosa? A ver, es imposible que quienes han disfrutado, que quienes han participado, que quienes han experimentado en su vida estas cosas que él menciona. ¿Cuáles son las cosas? Mira las cosas que él menciona. Dice, fueron iluminados, ¿ok? Gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La siguiente frase es una frase paralela o sinónima. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En pocas palabras, el Espíritu Santo es el don celestial que el capítulo tiene en mente. No solamente fueron iluminados, no solamente participaron del Espíritu Santo, sino que gustaron también, según el versículo número 5, gustaron de la buena palabra de Dios. Y atención, y también gustaron, porque es el verbo que también controla la siguiente frase, y gustaron también de los poderes del siglo venidero. ¿Qué cosa es esto? Mira, de acuerdo con Efesios, capítulo número 1, versículos 18 al 20, el mismo poder, la misma fuerza exagerada, porque en el griego dice hiperbalon, es decir, es una fuerza hiperbólica, es una fuerza exagerada. ¿Cuál fuerza? La misma fuerza y poder que operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos, es el poder que está disponible para todos los que creen. Eso lo enseña Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20. También Romanos capítulo 8, versículo 11 nos enseña que el mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de la muerte es el mismo poder que resucita también nuestros cuerpos mortales para, como dice el versículo 13 de Romanos 8, hacer posible que le demos muerte a las obras de la carne que anteriormente nos controlaban y nos dominaban. Esto quiere decir, atención, que el cristiano que por fe se acerca a Dios en Cristo, por medio de Cristo, por la fe en Cristo, este cristiano puede ya, hoy, participar del poder de la resurrección que pertenece no a este mundo, sino al mundo venidero. Es decir, es un poder que pertenece a la nueva creación. Pero este poder que pertenece a la nueva creación ya nos puede hacer hoy una nueva creación como si ya hubiésemos resucitado en el día de la resurrección. Eso es lo que el apóstol enseña, es lo que el Nuevo Testamento enseña. El poder que sacará nuestros cuerpos de la tumba si nos tocara morir es el mismo poder del cual usted y yo podemos hoy participar cuando creemos en Jesucristo. Por eso dice que estos participaron de los poderes del siglo venidero, participando del poder de la resurrección en el presente. ¿Y quién nos trae ese poder? ¿Quién nos ofrece? ¿Y quién lo pone a la mano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que trae todo el poder de la resurrección en este momento, poder que estaba preparado o que estaba, digamos, pensado como existiendo solamente en la etapa o en la era del cumplimiento profético del día de la resurrección.
pero el Espíritu lo trae al alcance de todo creyente hoy. Lo trae aquí y ahora para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Construir un carácter a la semejanza divina, no por esfuerzo propio, sino por el poder del Espíritu que cumple la justicia de la ley en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo, como tercera persona de la deidad, trae y hace disponible a nosotros, trayendo nada más y nada menos que la misma vida de Cristo, el Cristo viviente, para que habite en nosotros y nos resucite de nuestras pasiones y pecados, de nuestros delitos y pecados, nos resucite a una vida nueva. Esta experiencia es la que el apóstol tiene en mente, de la cual participaron los creyentes a los que ahora es imposible renovar. ¿Por qué es imposible renovar? Mira, de acuerdo con Hebreos capítulo número 6, estos que son ahora imposibles de renovar, estos creyentes apostataron de Cristo, exponiéndole al vituperio. Y es imposible que para ellos el Hijo de Dios sea crucificado de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, queridos hermanos, que estos apóstatas que son ahora imposibilitados de renovar, estos apóstatas, estos que se han apartado, no se han apartado cometiendo algún error, algún pecado por ignorancia o voluntario. No es cualquier cosa lo que ellos han hecho. Lo que ellos en realidad han hecho, si comparamos Hebreos capítulo 6 con Hebreos capítulo número 10, texto que vamos a invitar a leer de manera inmediata, el capítulo número 10, versículos 26 hasta el versículo número 28, dice lo siguiente. Mira esto. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A ver, pero ¿de qué pecado está hablando concretamente? Escucha. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Atención, versículo 28, para que veas de qué trata. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Aquí está el pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nota esto. Pisotear la sangre del Hijo de Dios. Considerar y tener por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hacer afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. ¿De qué pecado está hablando? Está hablando del pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable que consiste en maldecir, considerar como anatema al Hijo de Dios, llamándolo falso Mesías, considerándolo como un falso profeta y volviendo al judaísmo como si Cristo nunca hubiese aparecido, como si el Mesías nunca hubiese sido manifestado, como si Dios no hubiese cumplido sus promesas, como si el Espíritu no hubiese testificado por medio de señales y prodigios que Jesús de Nazaret era el Cristo de Dios, es el Cristo de Dios. En otras palabras, maldecir a Cristo y abandonar la fe cristiana por causa de la persecución, de los peligros, y volver al seno del judaísmo y a la práctica de esta religión como si Cristo nunca hubiese cumplido las promesas del pacto eterno, pecando contra el Espíritu Santo y llamando maldito o anatema al Hijo de Dios, según 1 Corintios capítulo número 12, que dice que nadie que tenga el Espíritu puede llamar anatema a Jesús ni maldecir al Hijo de Dios. Haciendo esto,
quienes habían gustado de toda esta experiencia, de la palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, del Espíritu Santo, que habían resucitado de sus delitos y pecados a una vida nueva, haciendo esto, quien se apartaba, el apóstol considera que es imposible que ellos sean renovados. ¿En dónde radica la imposibilidad? ¿En que Dios no quiere perdonarlos? ¿En que Dios ya en que Dios ya se hartó, se cansó de perdonarlos y recibirlos? No. ¿Dónde radica la imposibilidad? La imposibilidad radica en que ellos mismos han rechazado, han tirado, han pisoteado lo más grande, el amor más impresionante, la manifestación más grande de amor que el universo ha visto, la entrega del Hijo de Dios que se entregó por el Espíritu Eterno para purificar sus pecados. Ellos eso lo han rechazado. Se pregunta entonces, ¿la imposibilidad radica en dónde? ¿En que Dios ya no quiere perdonarlos? No, en que ellos han rechazado lo más grande que Dios tenía para darles. Dios ya no tiene más para dar porque ha dado todo. Entregó el tesoro del Hijo por medio del Espíritu y habiendo rechazado esto, ¿qué más puede hacer el cielo por ellos? ¿Qué más puede hacer el cielo por aquel que ha visto la gloria del Hijo por el Espíritu Santo y lo ha rechazado llamándole maldito y teniendo eso por inmunda y por común? ¿Qué más puede hacer el cielo? Por esto es que es imposible la renovación de estas personas. Sigue diciendo entonces el capítulo número 6. Leemos entonces el versículo número 9 en adelante, después de hablarnos acerca de lo que sucede metafóricamente con la tierra que produce buenos frutos después de la lluvia, pero a la tierra que no produce, a pesar de tener la misma lluvia, no produce buenos frutos, sino malos, y está, digamos, preparada para ser quemada y desechada, en comparación con Hebreos capítulo 10, que nos habla también de la expectación de juicio eterno. Como dice el capítulo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Comparando esto, entonces Hebreos capítulo 6, versículo 9 sigue diciendo así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En otras palabras, el apóstol cree que esta audiencia a quien él se dirige va a oír, va a prestar atención, y antes de deslizarse, ellos van a recapacitar, van a volver a poner sus ojos en Cristo y van a ser llevados a la plenitud de la certeza y de la fe, sostenidos por Cristo y su Espíritu. Esto es lo que significa lo que el apóstol está diciendo. Él ha pronunciado estas palabras de exhortación y él cree que su audiencia lo va a oír y va a perseverar, a sostener la profesión de su fe hasta el fin. Por eso dice entonces el apóstol: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y esto es una doctrina básica del cristianismo, la perseverancia hasta el fin. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 24: el que persevere hasta el fin será salvo. Y es lo que el apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo número 1, que es la forma en esta perseverancia hasta el fin, sin caer jamás. Es lo que el apóstol Pedro dice, que es la forma en la cual el Señor se ha complacido de otorgar abundante y generosa entrada al reino de los cielos, según segunda de Pedro capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y esta forma es la que Dios se ha complacido de otorgar entrada a su reino, la perseverancia hasta el fin. ¿Y dónde está el secreto de esta perseverancia? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 lo dice. Es la fe de Jesús, que recibiéndola nos lleva a guardar
los mandamientos de Dios, perseverando hasta el fin. Aquí está la clave. Entonces dice, por eso es que dice Hebreos capítulo 12, que para correr la carrera que tenemos por delante, solamente hace falta hacer una cosa, y es poner los ojos en Jesús, el autor, el creador, el que la trae, la hace disponible a nosotros, el autor de la fe y el consumador, el perfeccionador de la misma, el que lleva nuestra fe de gloria en crecimiento hasta que nuestra fe sea plena para certeza de esperanza, que es la fe de Cristo, es la fe que salva, la fe que salva, la fe que mantiene, la fe que nos hace perseverar. No es la fe que yo desarrollo, sino es la fe que Jesucristo me da, que me imparte, que Él pone en mí como su don, que proviene de su propia presencia en mi vida. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso sigue diciendo entonces, versículo número 13, ahora nos va a decir algo maravilloso acerca de Dios, maravilloso acerca de el carácter de nuestro Padre Celestial, que es un carácter absolutamente confiable, un carácter a donde usted y yo podemos estar totalmente seguros y confiados, porque Él siempre permanece fiel. ¿Qué es lo que aprendemos? Mira lo que aprendemos. Versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, primera cosa que Dios hace, en la cual es imposible que Dios mienta, Dios primero promete. ¿Okay? Este capítulo nos va a hablar de dos cosas que son imposibles en las que Dios pueda mentir. Número uno, Dios da su promesa. Cuando Dios promete, sencillamente es imposible que mienta, porque su palabra, al ser pronunciada, obra y opera aquello mismo que se contiene en su discurso. Como por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y en el instante en que pronuncia sea la luz es, porque su palabra trae su misma obra, su palabra trae el cumplimiento de aquello que pronuncia. Así que es imposible que Dios mienta, porque apenas su palabra es pronunciada, la palabra transforma como si fuese una orden al mundo natural, al mundo físico. Su palabra transforma la realidad al ser pronunciada. Así que para Dios es imposible mentir, no sencillamente porque Dios no mienta en términos morales, éticos, sino porque es imposible, porque su palabra es la vida del universo. Su palabra reacciona inmediatamente o hace reaccionar sobre el mundo, sobre el ámbito físico, de manera que al salir de su boca ya está transformando la realidad, adecuándola al contenido de aquello que es pronunciado. Es imposible que mienta. Entonces, sencillamente Dios promete, número uno, y es imposible que mienta, y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, número uno, ahora dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que Dios promete, número uno, a Abraham. Esto es Génesis capítulo número 12. Y luego Dios jura por sí mismo. Esto es una referencia con toda probabilidad a Génesis capítulo 22, donde Dios, después de haber observado la fidelidad del patriarca, que comprendiendo finalmente el pacto eterno, se da cuenta que la promesa no depende de él, ni de lo que él y Sara pudiesen hacer para traer al hijo, tampoco depende del hijo, porque si el hijo muere, Dios es capaz de resucitarlo, así que solamente depende del Dios que promete. Y habiendo confiado en el Dios que promete, el patriarca es capaz de entregar a Isaac al sacrificio, de donde Hebreos dice que lo vuelve a tomar en símbolo y semejanza de la resurrección de los muertos, para que la fe del patriarca está en el Dios que promete, el Dios que resucita a los muertos. Y en esta ocasión, en Génesis 22, Dios introduce juramento y jura por sí mismo diciendo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Lo maravilloso es que cuando Gálatas capítulo 3 comenta este pasaje, aunado a Génesis 12, 7, aunado a Génesis 15, 18, Gálatas 3, 16 en adelante, dice que cuando Dios le hizo la promesa a la simiente de Abraham, Dios se la estaba haciendo a Cristo, constituyendo un pacto entre el Padre y el Hijo, manifestado históricamente en ocasión de
lo que estaba sucediendo con Abraham. Una manifestación histórica del pacto eterno que el Padre y el Hijo habían convenido desde antes de la fundación del mundo. Ahora manifestado históricamente en Abraham, cuando Dios promete a la simiente de Abraham dar la tierra, es decir, cuando Dios le promete a Cristo dar la tierra en heredad para que Cristo la herede y la garantice como herencia permanente para su simiente, para sus hijos. Entonces, aquí vemos que Dios entonces hace dos cosas que son imposibles que Dios mienta. Dios promete y Dios jura. Y este juramento tiene la solemnidad de una manifestación del pacto eterno en la cual Dios y Cristo convienen la tierra, convienen que Cristo heredará la tierra para darla a los muchos hijos que Dios quiere llevar a la gloria, al mundo venidero, haciéndose hombre, haciéndose simiente de mujer, haciéndose simiente de Abraham para heredar en la tierra y luego llevar a la tierra a muchos hijos por medio del perfeccionamiento de sus caracteres que Cristo también aprendió siendo perfeccionado, aprendiendo la obediencia como hombre, y así Cristo garantiza para el Padre el cumplimiento de las promesas que Dios había dado a la humanidad. Repetimos, Cristo garantiza haciéndose humano, cumpliendo Él las promesas del pacto, recibiendo Él la promesa que Dios le había dado a Abraham, como ahora simiente de Abraham. Cristo garantiza que Dios cumpla todas sus promesas para la humanidad, garantizando dos cosas: que el Padre cumpla sus promesas y garantizando que quien reciba la promesa en Cristo sea finalmente llevado a la tierra nueva por medio de su poder. Esto hace de Cristo el garante de todas las promesas de Dios. Quien recibe la promesa, la cumple y ahora la dispensa para todo aquel que cree en Él. Esto es maravilloso. Para que esto no pudiese errar, para que esto no pudiese fallar, entonces la promesa y el juramento se hacen en Cristo. Por eso, Cristo emerge al final del pasaje como el ancla del alma. Y llegamos entonces al final del pasaje de esta manera, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, haciendo alusión a lo que Dios le había dicho a Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham alcanzó la promesa. En este caso se dice en los evangelios que Abraham vio, conoció el día de Cristo y se gozó. En otras palabras, Jesucristo está diciendo en Juan, cuando pronuncia esas palabras, que Abraham comprendió la misión de Cristo, comprendió, vio la venida de Cristo, comprendió cómo Dios iba a cumplir sus promesas por medio de Cristo. Cuando entregó a Isaac en sacrificio, Abraham conoció lo que el Padre de la Gloria haría por la humanidad por medio de su Hijo encarnado, y al ver eso, Abraham se gozó. Abraham entonces alcanzó la promesa al comprender el Evangelio en aquella ocasión. Su comprensión del Evangelio es el alcance de la promesa. Él alcanzó la promesa, él creyó, él recibió lo prometido cuando comprendió el Evangelio y reposó, aceptó eso y reposó en la fe del Hijo de Dios. Finalmente dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su pacto, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, esto es, la promesa y luego la confirmación de la promesa, que el apóstol Pablo en Gálatas 3 llama la confirmación del pacto, Gálatas 3, 16 y 17, para que por dos cosas, la promesa y su confirmación, es decir, la promesa una vez y luego su confirmación por medio del juramento, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza, ¿en dónde radica? Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? No es nuestra intención debatir o dar muchos detalles acerca de cuál es este velo, pero la imagen que resulta es absolutamente concreta. La imagen es que Cristo penetró hasta la presencia de Dios, como el apóstol lo dice en otras partes del libro, sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. De esto ya nos encargaremos un poquito más en el capítulo número 9, pero lo cierto es que el apóstol nos dice que Jesús penetró los cielos, atravesó los cielos, llegó hasta la presencia de Dios, que de acuerdo a nuestra comprensión se trata de la presencia de Dios representada en el lugar santo del santuario celestial, donde Cristo asciende y alcanza el trono de su Padre, que estaba ya en el lugar santo representado por la mesa de los panes de la presencia. Y entonces, habiendo alcanzado la presencia de Dios, habiendo atravesado los cielos, habiendo alcanzado al Padre de gloria, llegó hasta el lugar a donde ningún sacerdote humano había llegado. Llegó hasta el lugar del Padre para unirnos al poder infinito del Padre por medio de su vida al lado del trono del Padre. Por eso dice, donde Jesús entró, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. En otras palabras, Él entró allí para preparar camino para ti y para mí. Él entró abriendo camino, y el camino está abierto. El camino es la garantía de su humanidad en el trono. Su humanidad en el trono celestial es la garantía de que Él cumplirá sus promesas y que Él nos mantendrá unidos al trono de Dios si así nosotros decidimos permanecer. Y de acuerdo con esto, Él nos abrió por medio de su humanidad un camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, a través de su carne. Él nos ha unido al trono celestial para que podamos tener acceso a todo poder de Dios por medio de la fe en Él, y así nosotros poder resistir cualquier ataque, cualquier situación que estemos viviendo, y así tenerlo a Él como el ancla de nuestra alma. En otras palabras, perseverar no por esfuerzo, no por nuestra capacidad de fortaleza, no por nuestra resiliencia, no, perseveramos porque Él nos atrae, porque Él es fuerte y porque allí donde yo más débil soy, su poder se perfecciona en mí. Él me tiene, Él me agarra, Él ha prometido tenerme en sus manos y resucitarme en el día postrero. Y si yo no me resisto, si yo cedo, si yo sencillamente no opongo mi voluntad mala y perversa, si yo sencillamente acuerdo y digo sí, Señor, a todo lo que Él me muestra, me propone y a la manera en que me guía, Él me va a sostener, Él me va a retener, Él me va a dar fuerza. Por eso termina diciendo, donde entró Jesús por nosotros como precursor. Oh sí, porque Él se sentó allí para hacer posible que tú y yo nos sentemos con Él prontamente. Donde Él entró como nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que usted, su hogar, su familia, hayan crecido en este preciosísimo conocimiento, se despide de ustedes su servidor Manuel Ospino diciéndoles, nos vemos el sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.